Cuarta actividad del Comité de Educación del Pleno de Mayagüez. Tenemos una jornada de actividades de educación política de camino al seminario que es el domingo que viene. La actividad de hoy la llamamos las perspectivas de lucha, el debate sobre las perspectivas de lucha. El objetivo es, a raíz de lo que ha pasado en el movimiento estudiantil la última semana, que no sea una reunión, que no sea un pleno, que no sea para venir a tomar decisiones, donde por calma podamos decidir, podamos discutir qué es lo que está pasando en el movimiento estudiantil, dónde estamos, hacia dónde dirigirnos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo. Es un ambiente mucho más libre de lo que es el pleno, que tenemos la presión de que vamos a votar ahora por una cosa a la otra. Tenemos varios deponentes con visiones un poco distintas sobre las cosas. Lo hicimos abierto a que más gente depusiera. Actualmente somos 4 que se autorizaron para hablar. Hay un quinto que dice que va a llegar tarde. Vamos a empezar, pero esperemos que llegue y dé también su ponencia, que es Iván Emil. Pero nada, como les dije, somos 4, 2 de nosotros somos estudiantes, 2 no lo son, ¿verdad? Pues tratando de traer la diversidad del mismo movimiento. Así que sin más preámbulos vamos a empezar y cada uno de ellos se va a presentar. El primero va a ser el compañero Guimón. Juan Ruiz, no soy estudiante de aquí, pero sigo siendo estudiante, soy estudiante doctoral de filosofía en El Salvador. Básicamente, estoy batiendo un poquito de emergente acá. Voy a presentar, no vamos a seguir una postura, sino una visión bien general de la situación del país y quizás algunas ideas quizás para discutir más luego, que todos los compañeros hablan. Básicamente divido la propuesta en 4 puntos, tenemos 15 minutos, así que tengo que ser breve. Yo planteo, ¿no? Aquí se habla mucho de crisis, pero ¿qué tipo de crisis es? ¿Y crisis para quién? El análisis que yo voy a hacer no es un análisis neutral, porque la neutralidad no existe. Eso en ninguna ciencia social existe. Así que voy a plantear desde una perspectiva de clase, que es lo que yo creo. Entonces, para tener ese marco, vamos a empezar analizando básicamente un componente importante en esta discusión, que es el modelo económico en el país. Todos sabemos que Puerto Rico es una colonia, ¿no?, capitalista, pero que está surgiendo las transformaciones al interior de ese modelo económico de extracción o de explotación. En un principio, la industria mayor de extracción de plusvalía era el capital industrial, ¿no? Según la data que más o menos pudimos recopilar, el año pasado ese capital industrial recolectó 46.000 millones, de cual solo 3.7 son en gastos de salario. ¿Qué es lo que pasa? Como somos una colonia, como es capital por invitación, ese capital no necesariamente se queda en el país, ¿entiendes? Ahí la única aportación que hacen esas empresas básicamente es el salario, porque tienen exenciones sobre todo, básicamente luz, agua, contribuciones, inclusive en algunos lugares hasta la planta física de gas. El otro tipo de modelo que hay es el capital comercial, son las tiendas de fast food, tiendas por departamento, en la cual todos sabemos que las condiciones laborales ahí son deprimentes para cada uno de nosotros o nosotras. Esas 2 formas de modelo económico han sido mayormente dominantes en la economía de nuestro país, pero recientemente no era que no participaba, sino que está poniendo mayor importancia es el capital financiero, en el cual básicamente está dictando la política pública del país, respectivamente contra los trabajadores y trabajadoras. Este mismo capital financiero que está en Wall Street, con sus casas acreditadoras, van chantajeando a los políticos de turno, que PNP y PPD, si usted lee el programa político de cada uno de ellos, básicamente coinciden en más de un 85%. O sea, que básicamente hasta el papel básicamente coincide. Lo interesante es que este capital financiero es el que está implementando o impulsando, disculpen, el compañero Diego, déjame textearle, decirle que... Gracias. Bien. Hola, guagua mañana. Bien, estábamos ahí, ¿no? Pues ese capital financiero quiere asegurar sus tasas de ganancia para ellos. Y parte de la política pública que están impulsando es la reducción de jornada laboral, la privatización, despido y obviamente más impuestos. Aparte que este verano, luego vamos a hablar, se trata de eliminación también de derechos adquiridos.
¿Por qué esto es importante? Porque esto muestra que ese modelo económico está cambiando y van a surgir unas contradicciones, inclusive dentro de su propia clase. O sea, la clase dominante, en nuestro caso, la burguesía criolla, nacional, si quieren ponerle nombre, parasitaria, están entrando en contradicción con ellos mismos. Lo vimos en las movilizaciones sobre el IVA, específicamente en el sector de la educación, como empresas de educación como la Inter, que no son universidades, son empresas. De hecho, yo estudié en la Inter, uno de mis bachilleratos, se movilizaron para que no le pusieran a su sector el impuesto, sino que eso va creando entre las mismas propias clases dominantes una pelea entre ellas mismas. Otra contradicción fue que 6 legisladores que representan ese sector dominante dentro del PPD votó en contra del IVA, y el país está cayendo cada vez en la contradicción. Es que de afuera están dictando la política pública del país. Hemos visto todos los síndicos que tienen, que si la Autoridad de Energía Eléctrica, con la novela esta de Lisa Donahue, el síndico de la policía y así sucesivamente, son gente que ponen de afuera para dirigir o posiblemente redactar la política pública que se va a implementar próximamente. El gobierno no sabe cómo reaccionar ante esa situación y está planteando, dentro de sus contradicciones, mayor poder al Banco Gubernamental de Fomento, ¿no? Es lo que le queda gerencialmente, administrativamente, ¿no? Un poco de control, porque van a tener que pagar a los bonistas. Por lo menos ellos plantean que hay que pagarle. Desde esa contradicción, a mi juicio, trae consigo una serie de contradicciones, como dije, pero abre también unas perspectivas de lucha a los sectores impactados. En ese caso, entiéndase que los sectores impactados mayormente es la clase proletaria, que englobamos los trabajadores y trabajadoras, amas de casa, desempleados y los estudiantes. Vamos a ser los sectores posiblemente más impactados de la política pública. ¿Por qué lo planteo? Porque al interior de la clase dominante hay una lucha, y quizás esa propia lucha entre ellos se pueden debilitar, ¿no? Y nosotros tenemos que retomar una iniciativa. ¿Qué vamos a hacer? Si nos quedamos dentro del recinto, o qué perspectivas tenemos a largo plazo. Entonces, para ir redondeando ya, la ofensiva del capital en los últimos 15 años. En los últimos 15 años, básicamente ha sido un ataque constante hacia la clase trabajadora. Empezamos con las privatizaciones. Aquí se privatizó aeropuertos, se privatizó la PR22. En los últimos 15 años también se privatizó parte de acueducto. Como se dan algunas agencias o sectores que se han privatizado. 2, los impuestos. Aquí se ha puesto IVA agrandado, se planteó también el alza de la matrícula en un momento por la cuota. Cuando tú miras, básicamente impuestos para los mismos sectores. Sin embargo, las grandes empresas siguen extrayendo ganancias exageradamente. Luego tenemos la ley 7, despidos masivos a la clase trabajadora. Simplemente votamos a los trabajadores y que ellos repartan suerte. La ley de retiro, gobierno central, los trabajadores del gobierno central le aumentaron la edad para jubilarse, le aumentan la aportación que ellos tienen que hacer para su propio retiro, pero su pensión va a ser muchísimo menor de la que tenían. O sea, aporto más y recibo menos. Caso de los maestros, que el retiro es aparte al gobierno central, ¿qué sucede? Los maestros tienen una batalla, una victoria parcial. ¿Por qué? Porque a los maestros viejos no se le impulsó esa ley, pero a los nuevos, sí. O sea, los nuevos, la ley del retiro de los nuevos es básicamente una cuenta que tú hagas y depositas tu dinero. Cuando te retiras, tomas este dinero, cuando te lo gastes, resuelve. La ley 66 eliminó ahora toda la protección laboral de los trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente, específicamente a las corporaciones públicas. Todos los derechos que se luchó por más de 100 años, 75 años, de un plumazo, ya no existen. Licencias de enfermedad, licencias de accidente, ya no van. Para ninguno y ninguna de los compañeros, coge el caso específico de los compañeros Gutiérrez, que ahora hay que tener un problema con la licencia de accidente, que la van a quitarse. Usted se lesiona, pues se van a cargar las vacaciones, no porque ya es por enfermedad. Uno de los problemas que ellos tienen. Otra cosa que ha impulsado esa ofensiva del capital es las medidas destructivas contra el ambiente. Se recuerdan los dos gasoductos, primero el del sur y luego el del norte. Lo mismo, responde a los intereses de afuera, no necesariamente a nuestros intereses. Ahora, todo ese efecto de la ofensiva del capital financiero
ha traído o ha afectado los servicios que ofrecen esas agencias o a los trabajadores. Esto crea un efecto dominó: inmigración forzada, inestabilidad laboral y la economía subterránea, que a nuestro juicio es la economía más sólida que tenemos en el país. Bien, el otro tópico, en esa panorámica bien abierta, o sea, no estoy profundizando en los términos, es la resistencia fragmentada. Todas esas leyes se pasaron y sí hubo una resistencia fragmentada en algunos casos, en otros básicamente no hubo resistencia. Y hay que entender que en el caso del movimiento obrero, el movimiento sindical, se divide en dos partes. Uno, los chupacuotas, sindicatos amarillistas; los otros, el sindicalismo clasista, que viene de sectores que se formaron en los 70, que lamentablemente en este momento, en esta etapa histórica, burocratizado hasta el final. El líder puede decir, vamos a la marcha, pero las matrículas no se van a movilizar. Luego voy a elaborar un poco más sobre ese problema. En la ley 7, lo único que se hizo aquí fue una serie de actividades, vigilias, paros, y al final, la marcha que no se recuerda, en el mal llamado paro nacional, que todo el mundo fue a San Juan, cerramos la Milla de Oro, un sector cierra la Milla de Oro y marcha hasta Plaza. El otro sector simplemente puso una tarima, vamos a tocar música y se acabó el evento. Los estudiantes intentaron llevar un poco la lucha un poco más allá, tomando el expreso. Que luego esos líderes sindicales chupacuotas vinieron a regañarlo, y también los líderes burócratas también vinieron a regañarlo. Digo que Carlos le puede hablar más de eso. La ley 66, que fue este verano pasado, mucha actividad, hubo un intento de hacer pagos regionales. Entiéndase, los trabajadores de la UTIER, de energía eléctrica, los trabajadores de edificios públicos, Fondo del Seguro del Estado, Prosol Carretera y Acueductos, intentaron hacer pagos regionales. En vez de como hace todo el mundo ir para San Juan, intentaron pagar centros estratégicos alrededor de la isla. En aquel caso se determinó los centros gubernamentales. Lo mismo, se paralizaron, poca coordinación, todo venía de un liderato centralizado. Se hablaba de una huelga que iba a empezar en agosto, que nunca empezó. Y la ley 66, que elimina todos los convenios colectivos, básicamente sigue vigente. No hubo una resistencia. La última actividad que yo recuerdo de resistencia fue paralizar en la Milla de Oro ambos carriles, porque los trabajadores organizados, para bien o para mal, todavía sigue siendo un sector que es más fácil convocar que ir a una comunidad. Usted no escucha por ahí hablando de paro comunitario, ¿no? Y a veces tenemos que reconocer quiénes son los sectores estratégicos que realmente pueden hacer un efecto, ¿no?, a la lucha, ¿no?, en términos estratégicos. Sigo, vuelvo un poco más atrás, 2009, la Federación de Maestros. Esos que mencioné fueron varios sectores que se tiraron a la calle. En el 2009 hubieron otras huelgas. 2009 la Federación de Maestros, 2008, se va a la huelga, básicamente como sindicato solo. Sucede que el patrono desertificó a todo el liderato de la unión, le quitó la licencia como representante exclusivo del magisterio, y fue, a pesar que la huelga no cumplió el cometido, ¿no?, de un triunfo, sí tuvo unos efectos en la legislación pública. Por lo menos pagó la privatización de escuelas públicas y mejoró un poco las condiciones laborales de los maestros y maestras. La huelga del 2010-2011, que fue el caso de los estudiantes contra el alza de la matrícula, la cuota, que fue una huelga que diríamos que sí logró paralizar por un momento dado la implementación de la cuota, aunque luego se implementó la cuota. Tenemos la huelga del 2012 de la UTIER, hacen la huelga una semana antes de las elecciones de Luis Fortuño, y la huelga terminó por decreto desde el liderato, sin consultar a la matrícula y sin ningún beneficio. Nos fuimos a huelga una semana y luego no pasa nada. Bien, otros procesos de lucha, más adelante surgió lo de la ley de retiro de maestros que mencioné, pero el gobierno central, los retiros del gobierno central, entiéndase, todas esas burocracias, los sindicatos se movilizaron. Simplemente se fue un cabildeo bobo allí, saludaron y una marchita, un piquete frente al Capitolio, lo más, y se acabó. Ahora, ¿cuáles son los problemas de ese movimiento sindical? Las matrículas están sin politizar. Énfasis en la lucha económica. Simplemente aumenta más la peseta y olvídate de la demás legislación.
falta de democracia interna, la corrupción sindical, y hay que incluir también organizaciones políticas que se hacen pasar como progresistas y simplemente condicionan la colaboración a esa lucha a partir de sus intereses particulares. Ahora, lo último que voy a mencionar es la propuesta del movimiento, entendiendo que hay un proceso de transformación, hay una ofensiva, hay una resistencia fragmentada, que a mi juicio no ha logrado conquistar los puntos que se ha propuesto, que en términos amplios podemos decir que es una derrota. En otros términos yo digo que a veces no todo es derrota, creo que ha habido un proceso de aprendizaje de lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe hacer. En la propuesta al movimiento estudiantil o juvenil, como si quiera definir, uno es reconocer que el movimiento obrero es un aliado y cómo el movimiento estudiantil, con su energía de juventud, como pasa en todos los pueblos del mundo, influencia a ese sector, pero sin pretender dirigirlo y viceversa, ¿no? Por eso tenemos esta noción que nosotros somos solos, somos la vanguardia, que vamos a conquistar el mundo solitos. O sea, eso no pasa. Ningún sector juvenil ha dirigido un proceso revolucionario, ni mucho menos de transformación social radical. Nunca. Siempre está un conjunto de actores que participan en ese proceso. Lo otro, para mí, es fortalecer los plenos que existen. Tiende a mejorar la comunicación, tanto al interior como hacia afuera. Administración bien del tiempo, ¿no? Yo creo que una parte de la crítica o autocrítica que debemos hacernos es ser disciplinado, colaborar, de que empiezan las actividades o terminan, ¿no? O las reuniones, pues porque el tiempo se pierde y no vuelve, hay que saberlo administrar. Lo otro es, hay que formarnos, estudiar sobre las condiciones sociales y políticas del país. Hay que tener una cierta claridad ideológica. O sea, no podemos plantearnos transformar el país si no estamos claros cuál es el proyecto y hacia dónde vamos y cuáles son las condiciones que nos imponen para retomar la iniciativa. Si no tenemos, como dije, ningún sector solo podrá pagar esta ofensiva, ni los trabajadores solos ni los estudiantes solos. Entiéndase que los trabajadores son, como dije, un aliado. Pienso que, según nuestra capacidad, fortalecernos nosotros, pero también cómo contagiamos a esa gente con ese ímpetu, ¿no? Porque lo que nosotros planteamos aquí es un proyecto a largo plazo. Bueno, esa es mi manera de ver, un proyecto a largo plazo. Esto no se quita porque mañana me eliminaron la cuota y se acabó. Yo pienso que esto es un proceso que va más allá. Porque aunque no se ponga la cuota o solamente la matrícula, hay unos problemas que hay que resolver específicamente dentro de la universidad. Verificación de currículos, accesibilidad, cuántos profesores mediocres tenemos, toda esa burocracia que tenemos en la institución, que se calcome el presupuesto que se da para la educación, qué tipo de educación se enseña, si es educación bancaria o una educación liberadora. Entonces son planteamientos que hay que hacer. ¿Qué estilo de enseñanza hay que hacer? Si es mecanizada, disciplinada, o es una crítica. O sea, que esto es un proceso que va más allá de la cuota o no cuota. Otra cosa, tener cuidado con el infantilismo de izquierda. A veces planteamos comernos el mundo de hoy para hoy y la emoción, pero hay que plantearse, ¿no? ¿Qué es lo correcto y no lo correcto? Hay que discutirlo. No se rechaza ninguna estrategia de lucha, pero tampoco usar cualquiera que no se adecue o se relacione con la realidad. No podemos plantear unas cosas cuando ni siquiera podemos tomar bien una minuta. Yo creo que ese proceso hay que fortalecerlo. Si queremos hacer cosas, pues entendemos, ¿no? Hay que romper también, a mi juicio, la visión postmodernista antiorganización. Planteamiento, aquí nadie quiere organizarse, aquí nadie quiere comprometerse con un proyecto. O sea, si queremos transformar esto más allá de la emoción, de la coyuntura, como dije, hay que formarnos ideológicamente. Y hay que organizarnos, compañeros. O sea, aquí por lo menos estamos asistiendo, vamos a los plenos, el planteamiento de que hoy, mañana no. O sea, yo creo que hay que tomárselo en serio. Esto no es un juego, un pasadía, eso nos va la vida. Y no es como se plantean a otros compañeros, es ahora o nunca. Para mí siempre es ahora, ¿no? Y mínimo hay que comprometerse con un proyecto. Y para terminar, esta cita a mí me encanta, aunque algunos postmodernistas dicen que ya no va. Dice, si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia. Se lo dijo el Che. Porque todo proceso tú ganas o pierdes. Y él organizó, perdió, pero hay que organizarla. No es la emoción. Y para terminar, para no extenderme mucho, Raúl, ¿cuánto llevo? Como 16 minutos. Ya. No, pero yo hablando rápido, amigo, voy para rápido. Y nada, el planteamiento sobre la deuda y todo esto, que la crisis la paguen los ricos. Nosotros no hemos
cogió esa deuda, no nos ha beneficiado en nada, al contrario, nos ha empobrecido más. Creo que nos han quitado la ganas de ver el mundo más allá, nos han quitado el futuro, están endeudados. Así que ya termino con esa breve, rapidísima introducción para que los compañeros que vayan ahora pues puedan elaborar un poco más o igual debatir lo que si están de acuerdo o no. Adelante, otro compañero. ¿Vamos allá? Ok, bueno, nada, buenas tardes, buenas noches casi. Mi nombre es César Pérez Lizazuain. Actualmente no soy estudiante, lo fui hasta hace muy reciente que terminé mi doctorado en Sociedad, Derecho y Sociedad en la Universidad de Milán en Italia, y mi tema de tesis fue sobre la huelga de estudiantes del 2010. Y aunque no soy estudiante, la verdad es que todavía me siento como estudiante porque yo tengo 34 años. Y bueno, de los 34 por lo menos 30 he sido estudiante entre escuela y universidad. Así que esa identidad de estudiante yo creo que no la pierdo y no la perderé en buen tiempo. Y yo espero no perderla nunca, ¿no? Yo creo que comienzo con eso. Movimiento juvenil, movimiento estudiante. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hay una... sobre todo a partir del 2010 se dio, ustedes se ganaron. Los que estaban aquí en el 2010, parte de lo que ustedes estaban aquí en el 2010, se ganaron legitimidad ante el país como movimiento estudiantil. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Decía el compañero anterior que los movimientos estudiantiles nunca han liderado una revolución. Yo no sé, no estoy muy seguro. Pero sí han sido, digamos, vanguardia en algunos procesos que aunque quizás no se consideren revolucionarios, pero sí que han incidido en una transformación política y social importante, como lo fue la conocida Revolución del 68, que muchos asocian con el Mayo francés, ¿verdad? Los estudiantes en París, pero que no solamente estuvo en París, que estuvo en México, en Tlatelolco, que estuvo en Berkeley, en Estados Unidos, que estuvo en Nueva York, que estuvo en el Movimiento de Derechos Civiles en Estados Unidos, que estuvo aquí en Puerto Rico, que estuvo en América Latina, también en muchas universidades, ¿no? En China con la revolución cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no subestimemos esa identidad de estudiante, no es para tirarla así al vacío. En fin, eso no lo tenía planificado, pero empiezo y pues nada, aparte de ser estudiante, he sido profesor, o parte de lo que yo llamo el nuevo profetariado, ¿verdad? Universitario. He sido profesor los últimos 4 años a tiempo parcial en la UPR de Aguadilla y en la UPR de Ponce. Bueno, nada, lo que yo tengo aquí son 5 hipótesis, lo que yo llamo 5 hipótesis. Y el título de la presentación se llama La forma pleno como nueva práctica de la política radical. 5 hipótesis para el movimiento estudiantil. La primera hipótesis, y quizás me pare así con la pizarra y eso, tipo Bernabe, porque se ve cool. O quizás igual no me pare, no sé. La primera hipótesis es, primero, comenzamos con la rabia, con declarar a viva voz aquello que nos indigna. Ese es el primer paso, ese es el primer reconocimiento que yo creo que debemos hacer. No nos gusta cómo va la universidad, no nos agrada la manera en que han manejado los fondos de la Fundación Nacional de Ciencia, no nos parecen justas las instancias de gobierno en la universidad y la exclusión de la mayoría de la universidad, de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. No vemos justo el encarecimiento de la educación pública y privada en la isla. Nos parece absurdo que a nivel de todo Estados Unidos se haya generado una deuda estudiantil de más de $1 trillón de pesos o de dólares. ¿Okay? No nos gusta que la riqueza que genera el país y que nuestros impuestos se destinen exclusivamente a pagar una deuda a la que nosotros no hemos consentido y que tampoco hemos pedido. La deuda es de los que nos mandan mandando, como dirían los zapatistas en México. Pero la deuda no es de nosotros, y eso ciertamente coincido plenamente con el compañero que estuvo anterior. No nos gusta que exista
En estos momentos, 19.564 propiedades a punto de ser ejecutadas en Puerto Rico. Recordarán esta semana y la semana pasada unas noticias que salieron en el Nuevo Día, en donde una madre con 3 hijos en Bayamón estaba pasando un proceso de desahucio, ¿verdad? Y estaba básicamente en la calle. Recordarán también una noticia hace probablemente 2 semanas de 2 ancianos también en Bayamón sufriendo un proceso de desahucio y que básicamente quedaban en la calle. No nos gusta, ¿verdad?, que estemos pasando eso. Despreciamos a nuestro sistema de salud, que utiliza a nuestro cuerpo como espacio para la especulación económica y como commodity para producir una ganancia económica a las aseguradoras. Esa ganancia económica sale de una especulación sobre nuestro cuerpo. A veces tenemos, ¿verdad?, nos creamos un fetiche sobre el asunto de la salud pública o sobre el asunto de la medicina. En última instancia es el manejo de nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, que poco a poco se ha ido privatizando. ¿Okay? Aborrecemos que en lo que catalogan como tiempo de crisis fiscal surjan medidas de austeridad o desposesión que impactan a la mayoría de la gente, pero que sí haya dinero para repartir contratos como el de la monitora de la Autoridad de Energía Eléctrica que mencionaba el compañero también, mientras se dice que no hay dinero ni para la salud ni para la educación. Entonces, ante esta situación, gritamos, negamos, rechazamos aquello que no nos gusta. La rabia, la indignación, la negación de lo que creemos injusto e indigno nos congrega, nos convoca, nos junta, como aquí hoy. Esto y un poco más nos llevó a encontrarnos el pasado sábado 6 de junio en Calley, en el Pleno de la Juventud. De allí sobre todo he sacado algunas hipótesis y una preocupación principal. En la organización del evento se separaron 20 minutos de micrófono abierto para la participación de los asambleístas. Ellos, a su vez, contrastaban con las 3 horas separadas en la agenda para discutir unas propuestas ya hilvanadas por el comité organizador del Pleno. Las propuestas consistían en una serie de reformas legales para lidiar con la deuda pública que arrastra el país. Segunda hipótesis, segundo tema, la forma Pleno es la propuesta, revisitando el concepto de la política y la democracia. También concuerdo con un planteamiento del compañero anterior y que yo creo que tiene que ser punto de debate para ustedes y para todos nosotros en el país, que es la forma en que nosotros vamos a organizar la rabia. El tema de la organización política no es un tema liviano, es un tema importante, ¿verdad? Y tendremos todas las posturas posibles al respecto. Pero en última instancia partimos de la rabia, partimos de que queremos rechazar algo que está pasando, pero también hay que pensar en cómo organizar la rabia. La rabia hay que organizarla, ¿verdad? Porque la rabia por sí sola no da para mucho. Su fuerza se extingue con mucha facilidad. La rabia hay que gestionarla y siempre debe ir acompañada con una afirmación. La negación del estado actual de las cosas no es suficiente. Esto quiere decir, con lo que ustedes tan correctamente han insistido, debemos acompañar el proceso de propuestas. Pero me preocupa lo que quizás estemos entendiendo todos o entre nosotros lo que queremos decir por propuesta. La afirmación de la rabia no puede quedar encajonada en propuestas para reformar legalmente aquello que nos disgusta. Aunque a veces podamos obtener alguna que otra victoria legal a nuestro favor, hay una trampa en la misma naturaleza de la ley y en la misma naturaleza del derecho. En ocasiones el derecho enjaula la lucha, define nuestras palabras y limita nuestras posibilidades de transformación social y de acción política. ¿Ok? Hay que mantener una relación abierta con el derecho y entender que el derecho no es un fin. El derecho es simplemente resultado de las relaciones de fuerza y de relaciones de poder. ¿Ok? En la huelga de 2010, la política del movimiento estudiantil se produjo en la forma de asamblea que se adoptó como método principal de organización. A esta forma organizativa la llamo la forma Pleno. En el 2010,
Se hizo política al convertir este campus universitario en el espacio de convivencia, en espacio de la cotidianidad, en el escenario de la lucha. Se hizo política en la medida en que se lidió con las necesidades que naturalmente surgen a raíz de la convivencia aquí en el campus y de la prolongada estancia. Como me decía un compañero estudiante del RUM, lo voy a tirar al medio, fue el Carlos. Ese hacer política aquí en el campus, esa cotidianidad que se llevaba aquí en el campus, creó de facto una pequeña polis o una pequeña república con sus diversas instancias de gobierno. Se formó un mini gobierno. Y en ese mini gobierno se establecieron unas prácticas que yo creo que son importantes revisitar y repensar. ¿Okay? De esta forma sugiero, como afirmaba el compañero Ricardo, en el pleno de Calle el sábado pasado, que si hay que considerar alguna propuesta y si debe salir alguna propuesta de la experiencia que hemos tenido aquí en la universidad en los últimos años, es que esa propuesta debe ser la propia forma plena. Esa es la propuesta mayor que pueden ofrecer el movimiento estudiantil, en cómo organizar la rabia, en cómo provocar encuentros. ¿Okay? ¿Encuentros para qué? Pues para hablarnos, y para discutir, y para debatir, que es lo que estamos haciendo aquí ahora. Pero la forma plena es más que una propuesta, es un modo de organizar la rabia y de darle continuidad y durabilidad a la rabia por otros medios. Puntualmente, la forma pleno propone los siguientes niveles para adelantar una política radical. Primero, la forma pleno o el pleno propone un nivel litigioso. No llego, pero me faltan 2 páginas. Yo voy por ahí. Ok. El primer nivel es litigioso. En los últimos 4 años como académico, o sea, lo más que uno aprende como académico es hablar mierda, así que me disculpan si me extiendo un poco más, ¿está bien? El nivel litigioso, el pleno provoca o crea un espacio para el disenso, para apalabrar nuestra visión del mundo, nuestras diversas visiones del mundo. El segundo nivel es el nivel decisional, ¿ok? Se podrá hablar mucha mierda en el pleno, pero hay un momento decisional, y el momento decisional es el momento del pacto. Hay un momento de disentir, de litigar, ¿verdad? De antagonizar, y hay un momento de decisión que es importante. El tercer nivel es la ejecución. Se lleva al plano de la praxis política lo decidido, lo pactado. Y cuarto, establece una renovada lógica del mandar obedeciendo. Esto es, el pleno establece una política de la democracia participativa y horizontal. Estos niveles producen una nueva concepción del tiempo. Esto es, se le entiende al tiempo como uno no lineal, no progresivo. Nuestra visión tradicional del tiempo es que va progresivamente, que va linealmente. Bueno, a lo mejor aquí hay algún estudiante de física y está diciendo, este tipo no sabe de qué está hablando. Lo que quiero decir es lo siguiente: la forma pleno, hay un momento para pensar, hay otro para actuar, para luego pensar nuevamente y actuar sucesivamente. La acción política no termina con la ejecución de lo decidido. Nosotros estamos acostumbrados a ese tiempo político, pero en la forma pleno, la decisión que se lleva a la praxis política, el proceso no termina ahí, sino que se revierte nuevamente al pleno, se revierte nuevamente y se considera nuevamente. Se establece una continuidad luego de la ejecución de lo decidido. Hay una continuidad luego de la acción política llevada al terreno de la praxis. El pleno permite la permanencia y continuidad de la acción política. La acción política que instaura la forma pleno siempre se encuentra en posición de ser criticada, rectificada y transformada. ¿Okay? Ese punto me parece importante. ¿Okay? Y en eso me refiero con una noción alternativa de entender el tiempo político en este caso. ¿Okay? Por eso el espacio y el lugar para la política es aquí, en la universidad. El campus universitario es el espacio por ahora para la política, por ahora. No confundamos los eventos demostrativos como las marchas y los piquetes con la política. La idea de estas manifestaciones es la demostración de fuerza o debilidad, según sea el caso. Ojo mañana.
Esto constituye solamente una parte de la política, pero no toda la política. El hacer política se da en el orden de interacción vivido aquí en la universidad, creando los plenos, creando nuevas organizaciones, afianzando la autonomía, organizándose de manera alternativa, discutiendo sobre la participación activa y pensando en cómo radicalizar el sentido de la democracia desde aquí. Se hace política afirmando que otro modo de amarse o de amar es posible, como el Comité contra la Homofobia en Río Piedras, que es posible transformar los entendidos tradicionales sobre el género y la sexualidad, como el Comité de Acción de Mujeres de aquí, de Mayagüez, que otra manera de comunicar y de crear imágenes y palabras es posible, como tan exitosamente llevó a cabo Radio Huelga en la huelga del 2010. También se da política mientras se piensa, se conspira colectivamente para lograr que esta forma de hacer política salga del campus universitario y penetre en los pueblos, barrios, ciudades, al caserío, es decir, que penetre a la polis en general, que yo creo que es uno de los temas que trae el compañero en su intervención anterior, que es importante. Claro, nuestra propuesta política de aquí tiene que salir eventualmente del campus, pero por ahora la lucha empieza aquí, en casa. Tercera hipótesis, hay que reconocer al adversario, más allá del liberalismo. El mundo se compone de muchos mundos. A veces estamos en uno, al rato entramos en otro. A veces somos partícipes de varios mundos a la vez. Voy ahí. Aquí estamos en el mundo universitario. ¿Qué quiere decir que estamos en el mundo universitario? Quiere decir que dentro del espacio universitario, que es nuestro espacio más inmediato, hay unas formas específicas, ¿verdad? Unas formas particulares, hay unas prácticas particulares que pertenecen a este mundo. De manera que dentro de este mundo se producen una serie de significados que solamente tienen sentido dentro de nuestra interacción diaria aquí en la universidad. Sociales que son muy propias de la universidad. Como dice Eduardo Lalo, hay dos mundos universitarios en contacto, antagónico dentro de la universidad. Y yo creo que ese debe ser el principal o el primer enfoque en la lucha de poder dentro del movimiento estudiantil. El primer mundo universitario, antagónico, adversario, es el de la universidad neoliberal y que representa a la universidad como máquina empresarial. Y dos, el mundo universitario que se implanta autónomamente a través de nuestras prácticas políticas, alternativas, y que antagonizan con esa primera visión de la universidad. Voy a tratar de resumir lo que me falta, ¿está bien? En mis propias palabras. Pero, ¿le sigo? Bueno, pues le sigo. En este mundo universitario, el de nosotros, sin embargo, hay varios niveles de contacto y de relaciones antagónicas. Hay que reconocerlas. Hay que reconocer a nuestro adversario a partir de nuestro mundo más inmediato. Ahí empieza todo. En nuestro caso, es la estructura de mando de poder que representa la institucionalidad de la UPR. Y en ese reconocimiento hay que señalar, además, la relación antagónica de esta estructura con lo que nosotros pretendemos hacer aquí hoy. Ya nosotros provocar este encuentro plantea una relación antagónica con la forma tradicional, con las prácticas tradicionales, institucionales de esta universidad. Lo que quiero decir es lo siguiente: la estructura de mando que representa la UPR no es inamovible, tampoco invencible. La misma varilla se transforma de acuerdo al contacto antagónico de esta con las fuerzas que se le resisten, como son los movimientos estudiantiles recientes. El adversario puede ser derrotado. En todo caso, lo que se quiere decir es que la lucha comienza en este mundo, en las relaciones de fuerza, de dominación y de resistencia en nuestro mundo universitario. Hay que tener cuidado en querer conquistar otros mundos, mientras se descuida el nuestro. Hay que cuidarse en defender el modelo actual de la universidad pública. Esto yo creo que es importante. No protestamos por mantener a la UPR tal y como está hoy día. Al contrario, protestamos porque queremos cambiarla y con ella cambiar al país.
Debemos cuidarnos, por otro lado, en defender lo público, la idea de lo público, sin ser críticos ante este concepto. No olvidemos que la UPR sigue adoptando un modelo empresarial a la vez que va privatizando algunas de sus funciones internas, mientras que formalmente sigue siendo una institución pública. ¿Okay? Hay que repensar el concepto de lo público y lo privado nuevamente. Los contactos de dominación, en nuestro caso, comienzan en casa. La UPR es en esencia una de las instituciones más autoritarias del país. Este es el primer contacto y debe ser pues la primera ruptura a provocar. No podemos abogar por mantener la universidad como se encuentra. Hay dos informes bien importantes que se han escrito en la universidad en los últimos 10 años, 8 años. El primero salió en el 2007, que es el informe del CAFI, que surgió básicamente después de la huelga del CUCA del 2005. Ese informe le sirve al actual partido de gobierno como el mapa de ruta para impulsar las reformas que se están impulsando en la universidad. Resumidas cuentas, ese informe lo que hace es que señala la deficiencia económica, ¿verdad?, que sufre la universidad en la medida en que no puede mantener sus propios fondos para mantener su funcionamiento. De manera que ese informe va a decir, la universidad tiene que comenzar a pensarse como una empresa y tiene que comenzar a producir valor para poder financiar sus propias funciones, ¿verdad?, su propia vida. El otro informe, que es importante, salió en 2011, inmediatamente después de la huelga 2010 y 2011, que es el CACFES, que es un informe que mandó a redactar Luis Fortuño. Y en ese otro informe, además de tocar la cuestión económica dentro de la universidad, pasan para mí dos cosas bien importantes. Primero, el informe, que está redactado de una manera bastante cafre, va a señalar abiertamente cuáles son los enemigos dentro de la universidad y cuáles son aquellos enemigos que se oponen al progreso económico dentro de la universidad. Esos enemigos abiertamente son los estudiantes, la participación democrática de los estudiantes y gran parte del profesorado, ¿verdad?, que le achaca pues de un izquierdismo y de un radicalismo, ¿no?, que se practica desde las aulas. Eso nos parece un poco, si hay infantilismo de izquierda, también hay infantilismo de derecha, ¿no? Les traigo estas dos cosas, estos dos informes, porque nos van a dar una idea del adversario y también de cómo el adversario nos imagina a nosotros, nos piensa, nos ve, nos entiende a nosotros. Y yo creo que hay que estar consciente de eso, porque si nosotros bien nos planteamos la eliminación del adversario, porque yo creo que hay que plantearse la eliminación, es decir, ganar la lucha, también el adversario se ha planteado nuestra eliminación. Y si nuestra eliminación le cuesta a la universidad, se va a la universidad. Hipótesis 4, son 5, ya casi. El régimen del 52 es el mundo que heredamos y hay que superar su lógica. En el pasado pleno de la juventud comenzó con una breve introducción más o menos histórica que se remontó a la Constitución de Lela del 52 para explicar la llamada crisis de la deuda pública. Creo que antes de brincar el charco debemos pararnos a pensar sobre lo que ha representado en el plano empírico la Constitución del ELA. De manera muy general me refiero al régimen del 52 como un proceso que ha instaurado un marco de entendimiento o de significado en nuestro país, dentro del cual se desarrolla nuestra vida política. En ese régimen se han establecido unos entendidos básicos sobre la economía, el progreso, la democracia, la política representativa, sobre el mando, sobre la obediencia, sobre la organización burocratizada y sobre el Estado. De igual modo, ha establecido un entendido sobre el trabajo. Establece una ética del trabajo y del no trabajo, o de eso que nosotros le llamamos la brega de la calle. También ese régimen ha establecido un entendido sobre el tiempo, sobre un tiempo lineal, progresivo, relacionado a la idea de progreso. De igual modo, también ha impuesto un entendido sobre lo público y lo privado, que en muchas ocasiones ha encajonado y limitado el debate político en nuestro país.
Luego en la ronda de discusión podemos hablar un poco más de lo público y lo privado y qué es lo que yo quiero decir con eso. Por último, en resumidas cuentas, ese régimen del 52 estableció que lo económico y la idea de progreso debían ocupar el corazón de la polis puertorriqueña. Esa idea de lo económico se ha desarrollado como un dispositivo de poder, de dominación, de manera que nuestras alternativas siempre han oscilado dentro de esa lógica que ha impuesto esos entendidos del 52 sobre lo económico. De esta forma, el discurso sobre la crisis económica instaura o pretende instaurar una serie de verdades que intentan justificar las medidas de desposesión y de austeridad hasta ahora adoptadas por nuestros gobiernos. Y esto crea una falsa noción del estado actual del país. Nuestra crisis no es meramente económica y como tal su solución no se limita a cálculos numéricos o ecuaciones económicas evangelizadas por los economistas. Nuestra crisis se centra en las contradicciones del marco de significados que se instauraron en el 52 y que hoy día estallan por doquier. La crisis en realidad, y en esto coincido con la compañera Anaira Santori, es la crisis sobre un modelo de la democracia que se ha agotado. Por otro lado, también concuerdo parcialmente con esa introducción que ofreció una compañera estudiante al iniciar el Pleno de la Juventud y que identificó, creo que correctamente, de que el régimen del 52 se encuentra en crisis. Sin embargo, entramos a discutir el problema de la deuda pública y de la crisis fiscal contradictoriamente partiendo desde el marco de significados que el propio régimen del 52 ha instaurado. Las propuestas allí presentadas nos mantienen atrapados dentro de las reglas del juego del poder. No hay que perder de vista que el marco de significados que instauró el régimen del 52 incluso pudo subsumir parte de los movimientos políticos de oposición o de izquierda, exceptuando algunos movimientos estudiantiles y ciertamente los grupos armados de los 60 y 70 de la época. El régimen del 52 significó la adopción de una resistencia civilizada, entre comillas, haciendo propio un marco discursivo que adoptaba los significados liberales sobre la democracia, la economía capitalista, el progreso, la institucionalidad, el derecho y la soberanía. Últimos 3 minutos. Una de las demostraciones recientes de esta limitación del funcional dentro del marco de significados del régimen del 52, yo creo que se da bien claramente con el sector soberanista en el PPD. Puntualmente con los 6 detractores que tuvo el llamado proyecto del IVA. ¿Qué pasa con estos llamados soberanistas del PPD? Reconocen la crisis aguda del régimen del 52, pero al mismo tiempo y contradictoriamente por esa misma razón pretenden salvarlo. Por eso los 6 detractores del IVA terminaron cediendo y adoptando unas reglas de juego del que no pueden rehuir. Es necesario rebasar y articularse y organizarse, ¿verdad? Y producir prácticas sociales y políticas fuera de las reglas del juego que impuso el régimen del 52. ¿Okay? Quinto y último, el objetivo de la lucha es crear un nuevo sentido común. En el mundo de la UPR, sobre todo a partir de la huelga del 2010, se ha comenzado a generar un nuevo sentido común de cómo conducirnos y organizarnos para la transformación política. Partiendo de Gramsci, pasando por Frantz Fanon, llegando incluso al Che Guevara. El Che no perdió, no me acuerdo contigo en eso. Militarmente sí, moralmente no. Ni filosófica ni política. La estrategia militar en el Che tiene un propósito muy concreto, pero eso lo podemos hablar. No, claro. La lucha que llevaron tanto Frantz Fanon como el Che Guevara, ¿no? Fue la lucha por parir un nuevo sentido común. ¿Okay? Y ese sentido común es insertarse en la lucha por desquebrajar la actual correlación de fuerzas. El objetivo es producir una nueva alma, una nueva humanidad, producir un sujeto de la política. Este sujeto de la política es producido por la misma acción política colectiva. Y como dice un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, por una manifestación y una enunciación colectiva que dice y grita un nosotros.
Me parece que en eso constituye nuestra verdadera propuesta desde la universidad. Disculpen, de verdad. Gracias.